ciego ver, el mudo cantará, el muerto vivirá, te alaba el corazón, la noche huirá, grita mi corazón, libre soy, si libre soy. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda la hermana Sandra Montañez desde la iglesia El Shaddai, aquí en McKinney, Texas. Y en esta tarde tengo el honor de presentar a nuestros invitados, a los pastores Frank y Rosaura Hernández de Enid, Oklahoma. Bienvenidos al programa, mis hermanos. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Amén. Para mí es un privilegio tenerlos en este programa. Tenemos el privilegio de conocerlos. Yo he tenido la oportunidad de ir a su iglesia, muy bonita iglesia. Gracias. De verdad, se siente la presencia de Dios de una manera fenomenal. Pero ¿sabe una de las cosas, pastores, que a mí me impresionó de su iglesia? Que es grandísima. Amén. De verdad que es grandísima su iglesia y yo pude ver cómo la armonía que se mueve en ese lugar es impresionante. Gloria Eso impactó mi corazón, pastores. Los felicito Gracias. Porque de verdad que nosotros las que pudimos ir a la iglesia, nos vinimos con ese concepto, dijimos, wow, cuánta unidad hay aquí, y eso es lo bonito, ¿verdad? Bueno, pues para mí Gracias. Es un gusto también hablar con nuestra pastora. Ella Amén. Ha sido parte de todos los campamentos que hemos tenido en esta iglesia, que Dios ha abierto puertas, y ella ha sido una de las que ha predicado y también va a ser una de las que va a estar en el Congreso próximamente. Amén. Gracias, hermana. Yo me siento muy contenta, muy privilegiada de poder estar aquí, y bueno, hoy me acompaña mi esposo, y también ha sido una bendición las veces que Dios me ha traído para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo también he recibido mucha bendición y también me he ido muy bendecida. Gloria Muchas gracias por la confianza. Amén. Bueno, pastores, yo quiero preguntarles algo. ¿Cómo Amén. Es que ustedes se conocieron? Nos conocimos, yo soy de Puerto Rico, mi esposa es de México, y nos conocimos en Panamá. Es una nación allá lejos.
Wow. ¿Y qué andaban haciendo en Panamá, hermano? Bueno, yo trabajaba como misionera, estuve un tiempo trabajando en ese campo muy hermoso y mi esposo era militar, entonces ahí nos conocimos y bueno, por la gloria de Dios, pues Dios nos unió, allí unió nuestras vidas y ya después venimos aquí a Estados Unidos. ¿Cómo fue que Dios los llamó al ministerio? Bueno, para empezar, pues eso sí, es un poquito, fue separado, ¿verdad? Porque cuando mi esposo me conoció, yo ya estaba sirviéndole a Dios. Entonces, a la edad de 14 años, yo tuve un encuentro personal con el Señor. Yo soy de Puebla y ahí yo me encontré en un campamento de jóvenes. Acepté a Cristo como mi Salvador y yo me llevé la gran sorpresa de que el Señor me dijo que no solamente quería que yo le diera mi corazón, sino que me quería para tiempo completo, pero desde la edad de 14 años. Entonces, a la edad de 18 años entré a estudiar Instituto Bíblico y a la edad de 20 años me gradué. Estuve 3 meses como pastor asistente en Coatzacoalcos, Veracruz, y de ahí salí para Panamá. Wow. Y entonces 2 años allí y conocí a mi esposo y salimos. Entonces el llamado de mi esposo ya fue un poquito más después, 12 años después de que nos casamos. Entonces ya ahí. Pues cuando yo conocí a mi esposa, cuando yo la conocí ahí en Panamá, pues yo ya era cristiano, nos conocimos en un estudio bíblico en Panamá, estamos en Panamá y nos conocimos en un estudio bíblico, platicamos y nos conocimos un poco, luego nos hicimos novios, nos comprometimos y nos casamos. Wow. De eso ya hace 30 años, este año se cumplen 31 años de que nosotros nos casamos. Pero después que nos casamos, ella pues dejó el ministerio por un tiempo, no dejamos la iglesia, por supuesto, seguimos en los caminos del Señor, dejó el ministerio por un tiempo y pues como digo mi esposa, 12 años después de casado, pues el Señor me llamó para pastorear. Entonces ya después pues estábamos listos, después de que el Señor llamó a mi esposo, pues entonces ya Dios nos sacó. Nosotros vivíamos aquí en Dallas y entonces salimos para Oklahoma, para Inet, y tenemos allá, vamos a hacer 19 años que estamos pastoreando la iglesia cristiana El Shaddai ahí en Inet, y Oklahoma. También se llama El Shaddai, y el Todopoderoso. Amén, amén. Sí. ¿Sabe que cuando estaba viendo el nombre de la iglesia dije, wow, Dios mío, hasta se llama igual? Yo creo que por eso Dios nos conectó. Amén. Pastor, ¿qué tan dura es la tierra para evangelizar? Una dura cosa, me ha preguntado. Es duro, no sé, es mi primera vez pastoreando en lo que es en la ciudad de Inet, en Oklahoma. Toda mi vida he estado en los caminos del Señor, he sido cristiano. No nace uno cristiano, por supuesto, pero sí nací en lo que es un hogar cristiano. Pero el ser pastor es algo un poquito diferente, ve una de las cosas, una perspectiva diferente a lo que es un miembro. Pero la tierra ha sido un poquito dura, pero yo creo, y conforme he platicado con diferentes pastores alrededor de todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también, la tierra es difícil de alcanzar. La palabra de Dios nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando habla de que la mies es mucho, es de que Cristo vino pues a salvar a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, donde quiera que nosotros estamos, pues es tierra para que nosotros evangelicemos, hablemos y podamos hacer discípulos, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero se resiste la gente porque... ¿Por qué se resiste? Porque las cosas del mundo son fáciles, es fácil. Entonces, y esa es la razón por la cual yo creo que es un poquito difícil y dura. Amén. Sí. Pastor, ¿y qué es el consejo que Dios nos trae en esta tarde? El consejo de hoy, esto es bien interesante porque hablando de lo que es la iglesia, yo diría la iglesia universal, y cuando yo hablo de la iglesia universal,
me refiero a todas partes del mundo. Amén. No solamente de que vivimos en Estados Unidos, aquellos que vienen de diferentes partes del mundo para estar en Estados Unidos, especialmente pues nuestras raíces que son latinoamericanas, pero en todas partes del mundo es importante que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo también asistamos a la iglesia. Es importante que nosotros asistamos a la iglesia y para esto hemos preparado lo que nosotros llamamos unas razones, unas pocas, hay muchas razones por las cuales debemos asistir a la iglesia, pero tenemos unas cuantas razones por las cuales debemos asistir a la iglesia. Entonces de eso queremos hablar. Como tema, como versículo, hemos tomado Hebreos capítulo 10, versículo 25, y nos dice aquí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Muchas personas hoy en día dejan de asistir a la iglesia y tienen sus razones por las cuales no asisten a la iglesia. Algunas de ellas son razones quizás no justificadas, o quizás razones justificadas en la mente de cada persona que no asiste a la iglesia, pues en su propia mente es justificada. Y algunas veces, esto es quizás interesante para nosotros, porque algunas veces dice que son razones buenas. Y cuando decimos razones buenas es porque no dejan de asistir por algo de que, digamos que el enemigo está poniendo tropiezo, sino que dicen, pues tenemos un compromiso de esto, tenemos que trabajar, y parecen cosas buenas, ¿verdad? Como quizás nuestros niños que tienen que asistir a algún programa de la escuela o tienen algún compromiso, y parece que son buenas, y en la mente de muchos son cosas buenas, pero en realidad no debe haber algo que nos estorbe a nosotros o que nos impida a que nosotros asistamos a la iglesia. Muchos se desaniman por diferentes circunstancias, pero debemos nosotros animarnos y debemos nosotros, lo que sí asistimos a la iglesia, exhortar, lo que es animar a las demás personas para que ellos puedan asistir a la iglesia. Pastor, ¿por qué es importante escuchar la predicación de la palabra? Muy importante. Bueno, de lo que es la comunicación, ¿verdad? Hablando de lo que es la comunicación, se dice que el oír y escuchar no es lo mismo, ¿verdad? Porque oír solamente somos guiados por el sonido, y escuchar es meditar, es poner atención, ¿verdad? De lo que se nos está hablando. Y es importante que nosotros podamos llegar a la iglesia y sentarnos para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a trabajar en nosotros. Y a mí me gustó mucho este pasaje de la palabra de Dios que el apóstol habla en Hebreos, en la nueva es una traducción del lenguaje actual. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo que quiere es examinarnos a nosotros, no nosotros examinar la palabra de Dios, sino que Dios quiere entrar hasta lo más profundo de nosotros para que podamos entender las cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida, porque aun cuando estamos en la iglesia todavía hay cosas que Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando nosotros nos sentamos de verdad a escuchar y vamos exclusivamente, ¿verdad?, a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios, creo que podemos entender más lo que Dios quiere para nosotros. Y gracias a Dios damos por las redes sociales, ¿verdad? Amén. Por la tecnología que tenemos hoy en día. Y es cierto que hay muchas personas que no pueden asistir a una iglesia, ¿verdad? Por diferentes razones. Y yo creo que la razón más grande que una persona no va a la iglesia es porque está enfermo o porque está en la cárcel.
¿verdad? Y muchas veces no puede, porque podemos poner otras cosas, ¿verdad? De decir, ay, no voy a la iglesia porque tengo un familiar, porque tengo un compromiso, por X razón, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos proponemos realmente ir a la iglesia, creo que recibimos, no podría decir que mayor bendición, ¿verdad? Porque si nos sentamos a escuchar una predicación, somos bendecidos. Amén. Pero muchas veces cuando lo hacemos en casa hay mucha distracción. A mí me gusta cuando yo estoy cocinando, cuando yo estoy haciendo el quehacer, muchas veces me gusta poner una predicación y escucharla, pero no tengo la misma atención como si voy a la iglesia, me siento y escucho, ¿verdad?, al que trae la palabra de Dios, porque no solamente es el pastor, a veces alguien más comparte la palabra de Dios. Y creo que Dios quiere que nosotros tomemos de nuestro tiempo y realmente nos sentemos a escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice aquí que penetra, dice, nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando habla de que está penetrando nuestros corazones es para transformar nuestras vidas, porque Amén. eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros la escuchamos, la palabra de Dios nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos Así hace es. unas nuevas personas, y es muy importante que nosotros podamos sacar ese tiempo para poder llegar a la iglesia, ¿verdad? Lo importante, y yo creo que el pastor no lo comentó, ¿verdad?, que la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, ¿verdad?, que es una asamblea. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, ¿verdad?, hacemos una asamblea, y dice la palabra de Dios que Él allí envía bendición y vida eterna. Amén. Amén. Pastor, y ¿por qué es importante participar en la adoración? Porque nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Ajá, Entonces, sí. vemos el mover del Espíritu Santo, vemos la alabanza. ¿Por qué es importante participar en la adoración o en la alabanza? La adoración es bien importante y qué hermoso es adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo hacemos, dice mi esposa, en un momento está cocinando, haciendo quehaceres y escucha una predicación. La predicación es parte de nuestra adoración. Nosotros pues relacionamos adoración con lo que son cantos y alabanzas. Y todo eso, era todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia es una adoración. Y podemos, por supuesto, alabar, cantar cuando estamos solos, ¿verdad? Y la adoración, ¿verdad?, es por gratitud que nosotros tenemos del amor de Dios para nosotros. Es una expresión de nuestro corazón de agradecimiento a Dios. Y Dios nos dice a nosotros, Juan 4:24, dice, Jesús dijo que los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios en congregación, cuando lo estamos haciendo juntos, ¿verdad?, es cuando buscamos otros creyentes para que juntos podamos adorar a Dios, porque y esto es bien importante, porque Dios pide de nosotros no como individuos, sino que nos pide como pueblo, que lo busquemos a Él, que estemos juntos. Y hace un momento mi esposa dijo un salmo que es uno de mis favoritos, que es Salmo 133, ¿verdad?, que nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Entonces David mismo, hay tantas referencias de David que él habla respecto a lo que es un pueblo unido. Dice que él se alegraba cuando él decía que a la casa de Jehová iremos. Amén. No que él va a la casa de Jehová, sino que vamos Amén. a la casa de Jehová. Para David era muy importante la adoración, para él era muy importante lo que es la alabanza. Entonces, el unirse con otros creyentes, el estar juntos, el estar en armonía, ahí, y como dice el Salmo 133 al final, envía a Jehová bendición y vida eterna. Wow, imagínense. O sea que en otras palabras tenemos que adorar con entendimiento. Sí. Lo que cuando estamos glorificando al nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo con entendimiento, porque como dijo el pastor, ahí Dios envía bendición. Amén. Amén. Pastora, cuando habla la palabra, porque hierro con hierro se aguza,
Amén. Sabe que a mí esto me tocó mi corazón, y puedo, aunque yo sé, pero puedo entender muchas cosas de lo que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Esta palabra la dice en Proverbios 27:17, dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Verdad? Pero hay una versión que a mí me encanta, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Wow. Y la palabra de Dios nos dice esto, ¿verdad? Y quiero que podamos entender por qué nos está diciendo que hierro con hierro, ¿verdad? Se afila, porque eso es la palabra aguzar, afilar, ¿verdad? Muchas personas vemos que no quieren congregarse, no quieren ir a una iglesia, ¿verdad? Porque han tenido problemas o han sido lastimados por otras personas de la misma iglesia posiblemente, ¿verdad? Entonces, o muchas dicen, no, yo no quiero porque no me gusta compartir con otras personas, no me gusta donde hay gente, ¿verdad? Mucha gente dice, o no voy a la iglesia porque ahí hay puros hipócritas, ¿verdad? Y cuán importante dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es necesario que unos con otros nos afilemos, y el significado de esto dice que hay un beneficio mutuo, en el frotamiento de dos hojas de hierro, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la palabra aguzar, dice que hay un frotamiento de dos hojas, ¿verdad? De hierro juntas, y dice que esto provoca, ¿verdad?, que ambas hojas puedan funcionar de la misma manera y con eficiencia, ¿no? Entonces, cuando estamos en un grupo, ¿verdad?, donde hay más personas, entendemos que todos tenemos diferentes formas de pensar, ¿no? Venimos aquí en Estados Unidos, que habemos de muchas culturas, ¿verdad?, diferentes, porque hay gente de otros países, y entonces estamos todos juntos y todos pensamos diferente, pero aún con esas diferencias es necesario que nosotros podamos acudir a una iglesia y congregarnos, que no pongamos por excusa, porque aquí dice que cuando se topan, ¿verdad?, se chocan, entonces se van a afilar y van a ser más eficientes. Y qué hermoso que cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos diferencias con alguna persona en la iglesia, que hemos chocado, ¿verdad?, pero esos roces que hemos tenido nos han servido para darnos cuenta, ¿verdad?, que tanto yo como esa persona tenemos mucho que dar para la iglesia, para Dios, ¿no? Porque Dios nos va a usar a ambas y podemos ser de bendición. A mí me ha tocado en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque no solamente ahora estos 19 años yo he sido pastor, pero también he sido miembro, ¿no? Y yo recuerdo en una ocasión, hace mucho tiempo, ¿verdad?, cuando yo era miembro y estaba siempre trabajando, pero sentada allí en la iglesia, podríamos decir, en la banca como miembro de este lado, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión yo tuve un problema con alguien, más bien esta persona era una hermana, tenía problema conmigo y yo no sabía por qué. Entonces el pastor nos trajo y me dijo, necesito que venga, y nos confrontó, ¿verdad? Y entonces me dijo, la hermana está teniendo problemas con usted. Y bueno, yo le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y era algo bien sencillo, ¿verdad? Realmente, pero como que eso a ella le lastimó mucho. Entonces yo en ese momento sí me entristecí cuando el pastor nos confrontó y nos dijo. Yo me entristecí, yo dije, pero ¿cuándo? ¿Cómo yo pude hacerle algo así a la hermana? Entonces, ¿sabe que cuando salimos de la oficina del pastor, yo oraba al Señor y le decía, Dios, ¿qué hago con esto? Y el Señor me dijo, ámala. Wow. Ámala y procúrala, ¿no? Porque yo sí me había dado cuenta que ella no me saludaba. Entonces
yo empecé a buscarla, acercarme a ella, acercarme, y si ella no me saludaba, pues yo iba y la buscaba y yo trataba de saludarla siempre, ¿no? Entonces, cuando yo salí de la iglesia para ir a Oklahoma, ella se me acercó y me dijo, hermana, la amo. Wow. Entonces, escuchar esas palabras, ¿verdad?, de ella, para mí fue gratificante. Y entonces yo dije, gracias, Señor, porque hemos limado esas asperezas, y yo sé que has sido tú, por el consejo que tú me diste, porque a veces es necesario que haya ese tipo de conflictos, ¿verdad? Y muchos de nosotros los evitamos porque obviamente no es cómodo, es incómodo, ¿verdad?, tener conflicto con alguien. Ayer un hermano que daba la clase en la iglesia decía, no importa si yo te caigo mal o tú me caes mal, estamos aquí, tenemos que procurarnos y tenemos que, o sea, como decir, tengo que amar, tenemos que proponernos, tengo que amar y tengo que mirarte bien y tengo que ayudarte, ¿no? Y yo creo que cuando Dios nos habla esta palabra, dice en la versión que yo leí, ¿verdad?, de la Nueva Traducción Viviente, que dice, así un amigo, está hablando de un amigo, porque un amigo es como un hermano, Amén. ¿verdad? Dice, así se afila, ¿con quién? Con su amigo, Wow. porque Dios nos considera así. No importa los conflictos que tengamos, las diferencias que tengamos, pueden ser, ¿verdad?, desde que no somos del mismo país, económicas, sociales, lo que sea, pero cuando estamos en un mismo lugar, con un mismo propósito, yo creo que Dios quiere que a través de él se cumpla su palabra. Y no hay nada más hermoso, ¿verdad?, que poder estar en una congregación y poder compartir con otros hermanos y poder adorar juntos, porque eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que el final de esto es que tanto tú como yo vamos a ser eficientes en la iglesia. Y quizás Dios no nos ponga en el mismo lugar, ¿verdad? Pero estamos en la misma congregación y quizás tú estés haciendo una cosa y yo esté haciendo otra cosa, pero estamos trabajando para un mismo Dios y hemos vencido las adversidades para poder seguir en los caminos del Señor. Amén. Qué hermoso esa palabra que acaba de decir, pastora, que somos como amigos. Y yo creo que cuando aprendemos a sobrellevarnos, no sé si le ha pasado, pero por ejemplo, usted puede decir, hola, ¿cómo estás? Y hasta se me pega porque ando con usted. Entonces, a eso se refiere. Si usted es una mujer llena del Espíritu Santo, llena de Dios, cuando usted se junte con otra persona, usted le va a contagiar eso. Le va a contagiar el buscar de Dios, el estar llena de la presencia de Dios. Porque cuando vemos esa clase de personas, pastor, ¿qué tiene esa hermana? Yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que ella tiene. Amén. ¿Verdad? Qué bonito. Por eso me encantó eso que dijo de esa traducción. Amén. Pastor, ¿y cómo podemos ejecutar el don que Dios nos ha dado? Qué bueno que me preguntó. Me gusta. Esto es bien interesante, bien importante. ¿Qué es un don? Un don es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuáles son estos regalos? Son talentos, son habilidades, tanto espirituales, y la palabra de Dios nos habla de talentos, de dones espirituales, pero hay otros talentos también, no solamente espirituales, sino intelectual, físicos, toda área, ¿verdad?, de lo que nosotros somos como seres humanos, que podemos hacer, habilidades que nosotros tenemos. Entonces, Dios nos da todos estos talentos, estos dones, y es para beneficio, para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia. Y los dones tienen dos propósitos, y esto me gusta porque hay veces que quienes lo pueden tomar como algo pues egocéntrico, egoísta, ¿verdad? Pero no es así, sino que estas dos razones, ¿verdad?, por la cual Dios nos da los dones. Una es para servir el pueblo de Dios, para la honra y la gloria de Dios, por supuesto. Y el segundo, que es la razón de esta pregunta, es para que nosotros nos sintamos
no importantes, sino útiles. Amén. Porque importante, el único aquí, por supuesto, es Jesucristo. Así Y es el Espíritu Santo el que se pasea por en medio de las bancas cuando estamos en la iglesia. Y no nosotros, no Amén. es el predicador, no es el maestro, no son los músicos, sino el Espíritu Santo que se pasea. Entonces, que nos sintamos útiles. ¿Por qué es importante que nosotros nos sintamos útiles? Y aquí viene lo que son los dones. Si nos damos cuenta, hay personas que como que tienen una baja autoestima y piensan, pues yo no sirvo para nada. Y hablamos de personas, ¿verdad? Hay personas que vienen de otros países, ¿verdad? Quizás no se sienten mucho allá, vienen acá y como dicen por ahí, pues trabajamos en lo que sea, ¿verdad? Para poder sustentar nuestra familia y nosotros. Y luego llegan a la iglesia y dicen, Señor, aquí yo estoy. Y se pregunta, pues yo para qué sirvo. Y el Señor nos responde y nos dice, pues tú sirves para mucho. Amén. Tú sirves para mucho. Primero que nada, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y en esto entramos en algo que es bien, bien importante. Porque si vemos, podemos ver ejemplo esta iglesia. Aquí, Iglesia El Shaddai, aquí en McKinney. Sí podemos ver el hermoso estacionamiento que tienen, el edificio. Lo que nos están viendo ahora, no ven que detrás de nosotros, bueno, al frente de nosotros, hay cámaras. Así es. Hay una persona, un hermano, allá Martín, creo que Sí, se llama, ¿verdad? amén, amén. Allá atrás hay luces, hay diferentes cosas, ¿verdad? Y yo sé que los que nos están viendo saben esto. Estas luces no se prendieron solas, Exacto. ¿verdad? No hay, la persona que está ahí detrás, o sea, es el que está manejando lo que son las diferentes cámaras, las diferentes amén. voces, ¿sí? El edificio mismo no se limpia solo, ¿verdad? Y podemos seguirle, ¿verdad? Entonces, el que piensa que no es útil, que dice, pues, aquí ya todo parece que está bien, y detrás de eso que parece que todo está bien, no, porque hay todo un equipo trabajando detrás de eso. Amén. Si vemos los músicos, para nosotros que llevamos muchos años, yo no voy a decir mi edad, ¿verdad? Pero tantos años en lo que es yendo a la iglesia, ¿verdad? He llegado a diferentes iglesias, no solamente la iglesia en donde estoy pastoreando, pero llega uno a una iglesia y los músicos quieren tener un buen servicio, ¿verdad? Se esmeran ellos para cantar, los músicos que tocan sus instrumentos, se esmeran todo ello, y detrás de todo lo que nosotros vemos hay una preparación. Así Y no es. solamente una preparación, hay otros hombres, mujeres, cristianos, hombres y mujeres de Dios detrás de ellos, apoyándolos a ellos para que ellos puedan dar un buen servicio a Dios y a nosotros que estamos dentro de la iglesia. Los ujieres que no vemos que están pendientes a los baños, los ujieres que no vemos que están recogiendo basurita que se está tirando por ahí. Entonces, hay un trabajo que hacer dentro de la iglesia. Y yo quiero que todo lo que me están escuchando, puedo hablarle a la gente Claro, que me están claro. escuchando, Sí, ¿verdad? claro. Yo quiero que oigamos esto en Lucas capítulo 10, versículo 2. Jesús nos dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Wow. Y la razón de esto, porque yo quiero hablarle a los que están escuchando, porque quizás hay alguien que no se siente útil. Hay alguien que está un poquito, voy a decir poquito, ¿verdad? Poquito desanimado. Dice, yo no sirvo en la iglesia o no voy a hacer falta en la iglesia. Pero déjeme decirle que Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno Amén. de nosotros. Amén. Lo que yo no puedo hacer, alguien más lo va a hacer. Amén. Y aquí viene pues el decir la chuleta. Y eso, pregúnteme después respecto a Panamá sobre la chuleta. Si hay algún panameño escuchándome, él sabe de qué estoy hablando. Pero la chuleta de esto, ¿verdad? El decir de esto es que si usted va a la iglesia, si usted empieza a congregarse, usted no solamente va a descubrir por qué está ahí, cuál es el don que Dios le ha dado, sino que usted es la respuesta de una oración Wow. de alguien. Muy Alguien, escúcheme, alguien está orando por usted. Wow. Y cuando usted llega a la iglesia, esa respuesta
es contestada. Amén, Wow. aleluya. Es cuando muchas veces a mí me ha pasado, pastor. Sí. Yo siempre digo, ¿qué es mi don? Ah, ¿Yo para qué ¿para qué sirvo? sirvo? Sí. Sí, Entonces sí. es muy cierto, pastor. A veces es importante que nosotros sepamos Sí. que somos útiles Y somos para la útiles. obra del Señor. Y yo sé que tenemos otros puntitos, Sí. pero rápidamente el Espíritu Santo me acaba de iluminar, ¿verdad? Y los puertorriqueños, yo soy puertorriqueño y hablamos muchas veces con la L, ¿verdad? Como que raspamos un poquito las palabras. Y decía, ya cuando yo era niño, decía una hermanita, se paraba al frente y decía, yo no tengo el don de predicar, ¿verdad? Yo no tengo el don de enseñar, yo no tengo el don de cantar, pero yo tengo el don de animar, ¿verdad? Entonces, todos tenemos un don, todos tenemos un don. Amén. Yo no puedo cantar, pero hay alguien que sí puede cantar. Así es, O sea, yo no puedo, hay muchas cosas que yo no soy mecánico ni me pregunte de carpintería, pero hay otras cosas Amén. en que puedo ser útil. Hay alguien, en una ocasión alguien dice, pues tú tienes que aprender y saber de todo. Eso no es cierto. Tú no tienes que saber de todo. Que lo que tú sabes, enfócate en eso. Amén. Y aprende eso. Y Amén. hazte útil en eso. Y hazte un profesional en eso. A mí me gustó Amén. eso, me gustó. Gracias, gracias. Sí, amén, amén. Gracias, Me gracias. gustó. ¿Sabe por qué, pastor? Porque sí es cierto. A veces queremos andar en todos lados y no avanzamos en nada, ni somos de bendición en nada. Exacto. Pero si nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado, podemos ser de bendición y podemos ver que podemos traer a otras personas, involucrarlas y hacer que el don que tenemos fluya. Amén. Pastora, Así es. yo quiero preguntarle algo. ¿Es Amén. importante que animemos a los pastores? Yo creo que sí. Mucha gente viene a la iglesia, ¿verdad? Esperando que su pastor le anime. Y piensan que no puede usted animar a su pastor. Tan solo el hecho de que el pastor lo mire en la iglesia, lo mire trabajar, lo mire desarrollando los dones que Dios ha puesto en usted, los talentos. Yo creo que es una satisfacción muy grande en el corazón del pastor. Eso nos anima. Cuando la gente no viene a la iglesia, nosotros nos sentimos muy tristes. Wow. Muy tristes, ¿sabe? Cuando la gente no participa. Es como, yo un día le decía a alguien este ejemplo. Imagínese usted que usted prepara, ¿verdad?, una fiesta para su hijo, ¿no? Y usted se esmera y trabaja y hace todo para que todo quede perfecto. ¿Por qué lo está haciendo? Porque usted ama a su hijo, ¿no? Usted quiere lo mejor para su hijo. Asimismo es el pastor. Él prepara, trabaja y hace todo para recibir, ¿verdad?, los hijos espirituales. Imagínese usted que nadie llegue a la fiesta. ¿Cómo usted se va a sentir que nadie llegó a la fiesta de su hijo? Pues ya hasta me derramé. Se va a sentir triste, ¿verdad? Amén. Juntamente con su hijo. Entonces, así mismo es el corazón del pastor. Cuando nosotros no vemos que la gente no responde, que la gente no llega, ¿verdad?, que la gente pone 1000 pretextos, el corazón del pastor también se entristece y también necesitamos que ustedes animen nuestro corazón y de esa manera yo creo que nos sentimos muy animados. Mire, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo hablando aquí, dice, y él está contento, ¿verdad? El apóstol Pablo nos damos cuenta que está contento en esto, dice, siempre doy gracias a Dios al acordarme de ustedes y cuando oro siempre pido con alegría por todos porque me ayudaron a anunciar las buenas noticias desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Wow. ¿Verdad? Eso es cuando nosotros es como decir, nos hacemos socios, ¿verdad?, del pastor. Y sabe que socio significa una persona que participa o pertenece a una agrupación, Wow. ¿verdad? Hay mucha gente que está en la iglesia y no se siente parte Muy cierto. de la iglesia. Se siente como un extraño o siempre está sintiéndose como un visitante. Y lo que nosotros queremos, los pastores, es que se sientan como en casa, como en familia, porque cuando estamos en casa, en familia,
tenemos confianza y trabajamos y hacemos. Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente se pueda involucrar. De esa manera vamos a descubrir nuestros dones, nuestros talentos. Amén. El pastor hablaba de eso, que todos tenemos habilidades. Y sabe que si nosotros no nos ponemos a veces a hacer algo, nunca vamos a descubrir los dones y los talentos que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios ha puesto mucho y yo creo que podemos hacer muchas cosas. Entonces es importante que nosotros nos sentamos en confianza y que también de esa manera podamos alegrar el corazón de nuestro pastor. Amén. Amén. Pastor, ¿por qué es importante que nosotros animemos a nuestros hijos a venir a la iglesia? Oh, bien, sumamente importante. Nosotros amamos la iglesia. Cada uno de nosotros debemos amar, ese es el detalle aquí, ¿verdad? Debemos amar a la iglesia. ¿Por qué amamos la iglesia? Porque amamos a Dios y Dios ama a la iglesia, por lo tanto nosotros amamos lo que Dios ama. Amén. Entonces, yo he escuchado estos testimonios vivos, en donde personas, yo voy a decir amigos o conocidos, en donde no asisten a la iglesia, pero como que dicen que la iglesia es importante porque la iglesia enseña valores, a portarte bien, cositas así, ¿verdad? Dicen, moralmente la iglesia es importante, pero yo no voy a asistir a la iglesia porque yo ya tengo esos valores. Y cuando ellos se casan y tienen sus hijos, y sus hijos empiezan pues a como que no portarse muy bien, que digamos, Sí. ¿qué quieren hacer ellos? Enviarlos a la iglesia. Wow. Para que se porten bien, para que aprendan a no robar, Amén. a no mentir, a los valores que ellos dicen que son morales, el cual sí es cierto. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo comportarnos bien en la sociedad que nosotros vivimos. Así es. Nosotros como cristianos debemos ser bien portados en la sociedad que nosotros vivimos. Debemos ser ejemplos para la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, en parte tienen razón, pero el detalle, ahí viene lo que es, dice, ahí viene el detalle, es que nuestros hijos aprenden viéndonos a nosotros. Así es. Es como el decir, ¿verdad? Haz como yo digo, no como yo vivo. Entonces, no debería ser de esa manera. Hay un refrán o un dicho donde dice que el cangrejo, ¿verdad? El güey, el cangrejo, ¿sí? La jaiba, ¿sí? Diferentes países lo llaman de diferentes maneras. Pero el cangrejo pues como que camina para atrás, ¿verdad? O para el lado, ¿verdad? Y le dice a su hijo, cuando tú seas grande no estés caminando para atrás, no camine así para el lado. Pero el cangrejito, cuando crece y es cangrejo, camina para atrás y camina para el lado. El papá lo regaña y le dice, papi, pero así caminas tú. Wow. Y yo aprendo de ti. Así yo es. aprendo de ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros que amamos la iglesia, le enseñamos a nuestros hijos más con lo que nosotros hacemos que con lo que decimos. Entonces ellos aprenden al vernos a nosotros. Si nos ven a nosotros, si ven la importancia que nosotros le damos primero a Dios y a la iglesia, ellos van a aprender a amar primero a Dios y también a la iglesia. Entonces, y como dicen por ahí, verán, nuestros hijos aprenden más sobre nuestra fe al vernos vivir nuestra fe que nosotros contarles acerca de nuestra fe. Amén. Y es por eso que es Amén. importante que nosotros llevemos a nuestros hijos a la iglesia. Wow. Pastora, nosotros como cristianos debemos de ser luz. Amén. Sí, Dios nos llamó a hacer luz, ¿verdad? Él dice que nosotros somos la luz de esta tierra. Y hablamos de que debemos ser luz para nuestra comunidad. Y cuando hablamos de ser luz para nuestra comunidad, pensamos solamente en la gente que está afuera de la iglesia. Pero cuando hablamos de comunidad, porque nosotros la iglesia somos una comunidad, ¿verdad? Somos una asamblea, un grupo. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos primero a hacer luz, a ser de bendición en nuestra propia Amén. iglesia, con nuestros propios hermanos. Juan 13:35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros, ¿verdad? Jesús nos enseña o nos dice, ¿verdad? Que
no solamente con nuestros dichos, sino con nuestros hechos, ¿verdad? Es que nosotros vamos a demostrar cuánto verdaderamente amamos. Porque es necesario que nosotros amemos a los hermanos de la iglesia, Amén. a nuestra comunidad, y les podamos demostrar ese amor, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo que decía un pastor, nuestro pastor nacional, decía, ese lo odia en el amor del Señor, porque muchas veces, ¿verdad? Decimos, te amo en el amor del Señor, pero él decía, lo odia en el amor del Señor, porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no nos demostramos ese amor, ¿verdad? Los unos a otros. Y la palabra de Dios dice aquí que le demostramos a Dios, no a los demás, a Dios, que verdaderamente somos sus discípulos, sus seguidores, cuando nos demostramos el amor el uno a los otros, ¿verdad? Y esto hace que nosotros podamos ser también luz afuera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que una luz no se puede ocultar. Así es. No se puede ocultar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer luz dentro donde Dios nos ha puesto, que es la iglesia, que es nuestra comunidad, y que ahí es donde nos empezamos a mover, entonces verdaderamente vamos a traer a otros a Cristo. Cuando esos otros nos miren a nosotros mostrarnos el verdadero amor de Dios, ellos van a querer, ellos van a venir, ¿verdad? Porque mucha gente, nosotros oímos que dice, no, yo a esa iglesia no voy, ¿verdad? Wow. Porque allí se pelean, allí no hay amor. Entonces, verdaderamente, entonces nosotros vamos a empezar a hacer luz, y es lo que realmente Dios quiere, que nos miren a nosotros, porque cuando el amor de Dios está en nosotros y nos demostramos ese amor los unos a los otros, no vamos a poder ocultar esa luz. Esa luz va a salir fuera de las puertas de nuestra iglesia. Amén. Y entonces vamos a empezar a traer a aquellos que no conocen al Señor. Amén. Aquellos que necesitan la salvación, Así es. que necesitan verdaderamente de Dios, y ellos van a empezar a venir porque verdaderamente nosotros nos hemos demostrado el verdadero amor que Dios ha puesto los unos para con los otros. Y Amén. qué, pastora, qué de aquellos que dicen, ay, no, yo a esa iglesia no voy porque ahí no se siente la presencia de Dios. Yo a esa iglesia no voy porque ahí hay un favoritismo. Yo ahí no voy porque allí los que mandan son la familia pastoral. Santo Dios. Eso sí está más difícil, por eso es que Dios nos habla de que nos mostremos el verdadero amor, y no creo que solamente a ciertas personas, ¿verdad? Debemos demostrarle el amor, porque muchas veces cometemos el error de formar nuestros grupos, ¿verdad? De formar nuestros grupos, y entonces no dejamos entrar a nadie, nadie en esos grupos. Entonces demostramos el verdadero amor cuando nos amamos a todos, ¿verdad? Si usted tiene un grupo, pero alguien viene a su grupo y usted le dice, ven, entra a este grupo, ¿verdad? Es aceptable, o esa persona se va a sentir, ¿verdad?, parte de. Entonces yo creo que no debemos, especialmente nosotros, no debemos de tener favoritismo. Yo trato, ¿verdad?, como pastora, yo trato de no tener favoritismo con las hermanas. Yo a todas las hermanas les digo, te amo, ¿no? Entonces, y cuando le digo a alguien te amo, es porque verdaderamente la amo, ¿no? Entonces, no importa cómo sea esa persona, Dios me ha mandado amarla, y he luchado por eso, porque no importa cómo seas, yo quiero amarte, y yo voy a amarte y voy a mostrarte el verdadero amor de Dios. Porque a veces sí hay gente difícil, ¿verdad? Pero entendemos, y esto yo creo que es otra cosa, a mucha gente cómo llega a la iglesia, mucha gente llega dañada, ¿verdad? Porque han sufrido, nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado a esa persona, por qué es así. Entonces, cuando verdaderamente amamos a esa persona, nos damos cuenta que hay una necesidad en esa persona, y el Espíritu Santo empieza a revelarnos el corazón de esa persona, y entonces verdaderamente aprendemos a conocerla, y aun cuando tenga errores esa persona, nosotros la vamos a amar verdaderamente, porque Dios quiere que nos mostremos el amor que Él ha depositado en nosotros. Amén. Oiga, pastor,
muchas veces decimos, pero ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto de estar en la iglesia? Ajá. Vamos y vamos y nadie cambia y todo es lo mismo y vamos y la hermana me sigue odiando, la hermana no me quiere. ¿Por qué Dios lo dice? Porque Dios lo dice. Sí, como dimos al principio, ¿verdad? Las razones para ir a la iglesia son muchas razones, ¿verdad? Son muchas razones, hablamos de varias de ellas, pero podríamos quizás resumirlo o decir quizás lo más importante de ello. Amén. La razón por la cual vamos a la iglesia es porque Dios así lo dice. Vimos desde el principio nuestro texto que leímos al principio, fue Hebreos 10:25, que nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dios quiere que nosotros asistamos regularmente a la iglesia. La razón por la cual hacemos esto es para nuestro propio beneficio. Él quiere que el pueblo pues nos exhortemos, nos animemos el uno y el otro. Y esto es bien importante, lo que es la iglesia, porque tenemos un gran privilegio, Amén. un gran privilegio en diferentes partes del mundo. Si usted puede, tenemos, como dimos hace un momento, las redes sociales, tenemos las noticias mundiales están en nuestro laptop, están en nuestros teléfonos al minuto, podemos recibir noticias al minuto. Y en diferentes partes del mundo, la iglesia cristiana es perseguida, son atormentados, son matados, nada más por el simple hecho de ser cristianos. Amén. Sin embargo, aquí estamos en Estados Unidos y tenemos un gran privilegio de poder reunirnos. Amén. Aquí no hay límites, aquí no hay restricciones, aquí el gobierno nos permite reunirnos todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Creo que hay una iglesia creo que está en Kansas, se llama International House of Prayer, la Iglesia Internacional de Oración. ¿Sí? Y esa está abierta 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, eso está constantemente abierto. Entonces, tenemos ese gran privilegio. Amén. Gran privilegio que otras partes del mundo no lo tiene. Wow. Entonces, debemos orar por aquellas iglesias que están siendo perseguidas. Hay en diferentes partes del mundo, hay pastores y hay hermanos de nosotros, cristianos, ¿verdad? De la fe de Cristo, en donde están puestos a muerte. Amén. Esto no sucedió solamente hace 2000 años atrás, sino que hoy, en el 2020, esto sigue sucediendo. Entonces, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, pongamos ese compromiso. Él quiere llenar, ¿verdad?, lo que es capturar nuestros corazones de una manera nueva, fresca, todos los días, y que nosotros podamos, y de eso vinimos hablando todo este tiempo, Así de es. que podamos contagiar no solamente a los que están dentro de la iglesia, aquellos que se sienten desanimados por una razón, por cualquier, diferentes razones. Amén. Y vimos al principio, hay razones que nos parece que son buenas, ¿verdad? Así Dicen, es. "Oh, yo no voy a la iglesia por esta razón, por lo otro, ¿verdad? Tengo estos compromisos, tengo que trabajar para poder suplir, o sea, parecen cosas buenas, ¿verdad? Todos necesitamos trabajar, todos necesitamos traer dinero a nuestras casas, ya sea para pagar nuestras deudas, para alimentarnos, para vestirnos, y todas esas cosas parecen buenas, pero debemos animarnos el uno al otro. Dios lo dice de esa manera. Dios quiere que nosotros nos reunamos. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él viene a buscar un pueblo. Amén. Un pueblo es que Amén. una congregación, Así es. dice un montón de gente, no solamente una persona. Entonces, Él quiere que nosotros nos comprometamos a Amén. asistir a la iglesia. Amén. Amén. Y si algo queremos dejar en el corazón de las personas que nos están viendo, es que si no tiene una iglesia, ¿verdad? Por diferentes razones, que le ore al Señor. Amén. Para que Dios pueda guiarle, para buscar un lugar donde congregarse, donde haya hermanos, donde usted pueda crecer, donde pueda ser bendecido, ¿verdad? La palabra de Dios, fíjese lo que dice, ¿verdad? Yo estaba buscando aquí.
dice la palabra de Dios en Mateo, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está allí. Amén. Y cuando Dios está, ¿verdad? Tengamos por seguro que Dios allí va a enviar bendición. Amén. Dios va a enviar bendición. Entonces, todos nosotros estamos necesitados de alguien. Puede haber alguien que diga, yo no necesito a nadie, yo no necesito estar con nadie para sentirme bien. Eso es, yo podría decir, una mentira, ¿verdad? Porque todos llegamos en algún momento a necesitar de alguien. Wow. ¿Verdad? O alguien nos necesita a nosotros. ¿Y dónde vamos a encontrar ese amor, esa compasión? Solamente en un lugar donde el amor de Dios está allí, donde el amor de Dios fluye, ¿verdad? Para que podamos ayudar a alguien movidos por el amor de Dios. Amén. Entonces, sí nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Y qué mejor que encontrar a alguien en una iglesia, ¿verdad? Donde podamos sentir ese amor, esa hermandad y poder recibir la ayuda de esa persona. Amén. Así es que, si no tienes iglesia, órale al Señor y corre a esa iglesia, ¿verdad? Porque Amén. allí vas a ser bendecido y también no solamente vas a recibir bendición, porque no solamente vamos a una iglesia para recibir, sino también para nosotros poder ser de bendición para alguien más, porque muchas veces alguien más también nos va a necesitar a nosotros. Y cuando alguien te va a necesitar, tú tienes que estar lista, tienes que estar preparado, ¿verdad? También para poder ayudar a alguien. Wow. Amén. Así es que les invitamos a que busquen una iglesia y puedan congregarse. No se conformen que solamente puedan escuchar una predicación. Es una poderosa arma que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Hoy en día la comunicación, de la manera que estamos recibiendo el mensaje de Dios, ¿verdad? Hoy en día, decía mi esposo, hasta a través de nuestro teléfono, ¿no? Amén. Podemos recibir y es una bendición, pero no pongamos como un tropiezo eso, porque realmente necesitamos buscar un lugar donde congregarnos y poder servirle a Dios ahí fielmente. Amén. Para que Dios envíe su bendición sobre nosotros. Bueno, pastores, antes de culminar esta entrevista, predicación, darles las gracias a ustedes por haber venido. Antes de que oren para despedir el programa, quiero agradecerles con todo nuestro corazón. Nuestros pastores, Margarita y Rodolfo Mora, están agradecidos porque ustedes vienen desde lejos, no vienen de media hora ni de una hora. Dios los bendiga y que Amén. Dios les siga prosperando todo lo que hacen y lo siga usando en su iglesia, en su congregación. Y pues, pastor, ¿algo que quiera decir antes de despedirnos? Solamente eso es bien importante. La iglesia es mi vida. La iglesia... Yo amo primeramente a Dios, por supuesto, pero yo amo la iglesia y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Debemos amar la iglesia. Y mi esposa lo dijo, si por alguna razón, X razón, no queremos saber y ni que nos digan por qué no está asistiendo a una iglesia, busque asistir a una iglesia y corra a esa iglesia. Y dos razones, el cual mencionamos lo que son los dones. Es para recibir y para dar, porque alguien te necesita. Amén. En la iglesia. Quiero de veras agradecerle por su confianza que nos ha dado a nosotros, a sus pastores, Amén. Rodolfo y Margarita Mora. Dios me los bendiga muchísimo. Dios bendiga a usted, su ministerio, la congregación, y realmente es un honor estar aquí, que hayan confiado en nosotros, que hayan abierto sus puertas para recibirnos. Y de parte de la Iglesia Cristiana El Shaddai en Inner, Oklahoma, gracias a la Iglesia El Shaddai en McKinney y a sus pastores. Muchas gracias. Dios me los bendiga mucho. Amén. Pues, ¿no quiere hacer una oración para culminar? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a usted que me está escuchando, si ya ahorita estamos en vivo, pero si ha pasado un tiempo, varios días, semanas, meses, quizás años, y usted está escuchando esto, quizás no por primera vez, quizás ya lo ha escuchado antes y se ha animado por lo que usted ha escuchado, no piense que sea por lo que sus servidores han hecho, sino porque el Espíritu Santo lo ha tocado. Primero que nada. Y quiero animarles.
quiero animarle y vamos a orar. Ore con nosotros. Padre, venimos delante de tu presencia y nada hacemos si no es tu voluntad. Y si tú no estás con nosotros, nada queremos. Te doy gracias por la oportunidad que tú has dado de que nosotros estemos aquí para compartir un poco de lo mucho que tú nos has dado. Que lo que nosotros hemos podido impartir, que haya provenido del mismo Espíritu Santo. Que hayamos sido instrumentos útiles para que muchos vengan al camino, que del norte, del sur, del este al oeste, por los cuatro vientos, se escuche de tu palabra, se escuche de tu poder. Quiero bendecir a todos aquellos que están escuchando este mensaje. No importa del tiempo, tú eres dueño y el Señor del tiempo aún. Quizás hayan pasado varios días, varias semanas, aún quizás años. Pero para ti, Padre, el tiempo está en tus manos y tú puedes hacer algo aún cuando nosotros seamos polvo, Padre. Tú puedes levantar a alguien. Yo bendigo a todos aquellos que están escuchando, que seas tú, Padre, que impartas, Padre, una palabra efectiva sobre sus vidas. Que tú animes y levantes al que está caído y que la iglesia crezca en poder y que se expanda, Padre, por todas partes del mundo. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Al despedirnos de este lugar, a despedirnos de este programa el cual tú has puesto en tus manos, nos despedimos, Padre, pero no nos despedimos de tu presencia, el cual va con cada uno de nosotros. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes por habernos sintonizado. Esperamos que usted haya sido bendecido en esta tarde y pues le damos las gracias a los pastores y nada, pues los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde. Bendiciones. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será.